Pues Padre, agradecemos esta mañana que nos das la oportunidad de edificarnos en tu palabra. Gracias Dios porque a través de ella traes el aliento que necesitamos en cualquier época, en cualquier lugar, en cualquier país. Gracias por hacernos hijos tuyos y te pedimos que nos guíes a través de lo que estudiemos ahora y que tú bendigas este estudio que vamos a hacer de la primera carta del apóstol Pedro, que realmente encontremos bendición para nuestras vidas, edificación a nuestras almas a través de toda esta enseñanza. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a comenzar una serie de estudios que vamos a dar sobre la primera carta del apóstol Pedro, y es una carta que él escribe a muchos creyentes, tanto judíos como gentiles, que estaban dispersos por todas partes porque resulta que Nerón tenía un amor por la construcción de diferentes edificios y quería reedificar a Roma poniendo estructuras que fueran asombrosas para toda la gente. Entonces empezaban a destruir construcciones viejas y poner nuevas, pero de repente pues él se le pasó la mano y quiso construir donde habían casas y donde estaban poblados, y se le ocurrió la maravillosa idea de incendiar esas casas, entonces ubicarlos en otros lugares y poner las construcciones que él quería en ese sitio, pero se le salió de control. Y entonces se levantó un gran incendio en Roma, y pues claro que la gente se enojó contra él y se llenó de ira contra Nerón, y entonces Nerón se vio entre la espada y la pared. ¿Qué hago? ¿Me van a querer matar? ¿Me van a querer desplazar? Y entonces se le ocurrió la maravillosa idea de decir que fueron los cristianos los que se les había ocurrido hacer ese incendio, y ya tenían mala fama los judíos, y como sabían y relacionaban el cristianismo con los judíos, entonces se les hizo muy fácil decir sí, son los odiados cristianos y vamos tras de ellos. Entonces muchos tuvieron que huir y otros pues sufrieron de la persecución en este lugar. Ahora, ante circunstancias así, es una situación que nosotros no hemos experimentado en la vida, pero ponte a pensar qué pasaría si tú tuvieras que cuidar de tu familia ante una huida o protegerlos ante un lugar donde los están buscando para matarnos. Y claro, de ahí se empezó a desatar una serie de cosas que agarraban a los cristianos después para echarlos a los leones o luchar contra los gladiadores, ponerlos como antorchas humanas. Y tú dices, ¿cómo es que se seguía multiplicando el cristianismo a pesar de todos esos ataques? Ahora, cuando tú escuchas el verdadero mensaje y lo entiendes correctamente, hay un efecto en el corazón del creyente transformador y que le da un verdadero significado a la vida. Porque la gente vive sin un sentido verdadero en la vida. Vivimos porque tenemos que vivir y hay que casarse y hay que tener hijos y hay que trabajar, y así se te pasa la vida sin ningún propósito claro, definido, sin un sentido definido. Cuando vienes a los pies de Cristo, entiendes el propósito de esta vida. Entiendes que Él te la dio para poderlo conocer y poder tener relación con el Dios Todopoderoso. Entonces ya tu vida no es un sinsentido diario, sino hay un verdadero sentido. Y este verdadero sentido, que yo ahora lo comprendí, que es un gran tesoro para mi vida, ahora lo quiero compartir con otras personas para que también escuchen este mensaje y entiendan que es lo único que puede dar sentido a la vida, significado a tu vida. Entonces estos creyentes empezaron a irse a diferentes lugares, a los cuales pues vemos como aquí en la primera carta el apóstol Pedro les escribe. Vamos a dar lectura a los versículos 1 y 2, si fueras tan amable, Osvaldo, de 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser
rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicadas. Entonces aquí nos dice que primero se está escribiendo a los expatriados. Hay algo muy importante como que ocurre cuando nos convertimos a Cristo. Nuestro hogar permanente nos espera allá en el cielo. Aquí tenemos una morada donde vivimos. Puede que tengas una casa propia, puede que no la llegues a tener nunca, eso no importa. Todo aquí se queda. Nada nos vamos a poder llevar. Entonces, ¿cuál es el sentido de una persona que quiere experimentar lo que el mundo dice, que tengas propiedad privada, que tengas bienes, que tengas riquezas? ¿Qué sentido hay si a final de cuentas ves que la gente muere y nada se lleva? Nuestro verdadero hogar nos está esperando en el cielo, no es nuestro verdadero hogar aquí en la tierra. Ahora, cuando como creyentes lo entendemos, no hay nada que nos ate para servir al Señor. Si llegara un momento dado en que el Señor nos quisiera llamar a algún otro lugar, si en tu corazón está esto, no te importaría dejar y tener que emigrar, porque tus ojos están puestos en las cosas de arriba, tal como nos lo dice el Señor en Colosenses 3, cuando leemos que dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Tendremos ya esa condición de la naturaleza glorificada, semejante a la de Jesús cuando estemos en la gloria. Pero mientras estemos aquí, estamos en esa mirada, viendo las cosas de arriba, viendo las cosas eternas. Entonces, todo esto que hay aquí no es algo que me ata, no es algo que me preocupa. Sé que tengo una vida que Dios me dio, sé que tengo talentos o conocimientos o destrezas que Dios me ha dado para desarrollarme en la vida, pero como creyente todas las pongo al servicio del Señor. Y sé que si Él me hizo como me hizo con un propósito. Había una misionera que estaba en la India y ella durante su infancia, como él vivía en un país de esos en donde el que no tiene ojos azules los tiene verdes, el que no los tiene verdes los tiene blancos, y el que no, bueno, no tanto, pero sí ojos claros, y ella no tenía los ojos claros, los tenía oscuros. ¿Cómo se llamaba? Amy Carmichael, gracias. Y entonces cuando va a las misiones y llega a este lugar, a la India, y encuentra cómo estaban tomando a las niñitas y las tenían prácticamente como esclavas y ella trataba de ayudarlas, entonces ella pudo ver que si se cubría la cara como lo hacían ahí, podía disfrutar de esos ojos negros que tenía y entendió por qué Dios la había hecho así. Dios nos hizo como nos hizo porque tiene planeado algo. Ahora, cuando conocemos el Evangelio de Jesucristo, entendemos que hay un propósito y el propósito tenía que ver con la salvación. Primero mi salvación y luego con mi servicio a Dios a través de la salvación. Y entonces esto es algo que Dios quiere usar y empezó a usar con aquellos creyentes en aquella época. Y empezó a irse unos para un lado, otros para otros, pero ¿por qué se movían? Porque bien podían haber dicho, ¿qué voy a hacer con mi casa? Si mi casa la tengo acá, mis propiedades las tengo acá, mi dinero lo tengo acá, mis ahorros los tengo acá, ¿a dónde me voy a ir? Tú dirás, tenían que huir por su vida. Pues sí, tienes razón, tenían que huir por su vida, pero hubieran vivido una vida totalmente amargada por haber tenido que huir y sus casas y sus cosas estaban acá. Ellos estaban en sus corazones desprendidos de todo esto. Ahora, cuando tú tienes una relación con Dios y vives en esa comunión, nada te ata. Y cuando Dios te llama a otro lugar, no te atan estas cosas. Yo recuerdo cuando nos vino el llamado, en una ocasión platicábamos y nos dábamos cuenta que prácticamente ya estábamos hechos ahí en donde vivíamos, en México. Teníamos nuestra casa, teníamos nuestra hija estaba ya en un colegio de enseñanza cristiana, teníamos nuestra sociedad de creyentes,
Entonces teníamos nuestro trabajo, todo estaba ya hecho, por decirlo de alguna manera. Y en eso viene el llamado. ¿Y el llamado a dónde? A ir a predicar al Señor, al Salvador. Ahí se inició el llamado. Después hubo cambios porque nos trajeron aquí a Guatemala y desde Guatemala atendimos al Salvador. Pero el punto era, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos estado atados a las cosas de esta vida? Simplemente, no, gracias. Tengo aquí mis inversiones, tengo aquí mis cosas que yo quisiera conservar aquí, y está mi familia, están los familiares de mi esposa, los míos, y no, gracias. Pero cuando el Señor es tu todo, no te importa tener que emigrar. Tus ojos están puestos en las cosas eternas y das el paso porque es Dios quien te está mandando. Esto es lo que estas personas fueron a hacer cuando fueron esparcidos a Capadocia, Asia, Bitinia. Ellos fueron allá, pero ¿a qué fueron? ¿A esconderse? No. Fueron a compartir el mensaje más importante por el cual los estaban persiguiendo. Ahora, hay que entender esto como primer punto. Nosotros como creyentes somos extranjeros y peregrinos. Pero también como creyentes somos los elegidos por Dios. Vamos a leer nuevamente, si fueras tan amable, Osvaldo, en el 1:2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Él nos eligió. Pero tú no sabes cuánto debate hay por este término. Cuando en realidad lo que nos debe ocupar es, sea o no lo que dicen unos o lo que dicen otros respecto de la elección. Los elegidos son los que están en Cristo. Estás en Cristo, eres el elegido de Dios. Eres el llamado por Dios. Y este es el punto, estar en el Señor. Porque hay personas que se ponen a decir, es que si Dios me eligió, yo ya voy a ser salvo, haga lo que haga, sea lo que sea, no importa. Y si no me eligió, haga lo que haga o sea lo que sea, pues yo no voy a ser elegido y me voy a ir al infierno. Creo que no han entendido el mensaje de salvación. Porque es su elección la que están tomando de aceptar la salvación o de rechazarla, con la respectiva consecuencia que hay de tomar una decisión o la otra. Pero nosotros somos los elegidos de Dios, somos los apartados de este mundo para Dios, somos sus santos y amados por Dios. Por lo tanto, nosotros gozamos de los cuidados de Dios ante la adversidad. ¿Qué más adversidad podrían esperar ellos? De repente recibían las noticias. ¿Te acuerdas de tal familia? Al papá lo agarraron y se lo llevaron al Coliseo. Y ahorita está muerto. Tenemos que ver cómo vamos a ayudar a esta familia. Y vamos a aportar para ellos, para que tengan el sustento y para que tengan el alimento. Y entonces como creyentes se cooperaban y cuidaban de ellos y los alentaban a esperar en el Señor. No era que simplemente ya murió y ya se acabó todo. Bueno, se acabó en cuanto al compartimiento en esta vida, pero esta vida es un sueño, es una sombra, no es la realidad. La realidad es la que nos espera en la eternidad. Y entonces sabían que un día los iban a volver a ver y se alentaban con esto, porque el Señor prometió que iba a regresar. ¿Y en dónde lo prometió? Leemos en el capítulo 14 de Juan, no se turbe vuestro corazón, dice el Señor. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, hay unas cuantas para unos cuantos. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez. Él lo dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él prometió que iba a regresar y ellos confiaban en esto. Y sabían que iba a ser un gran encuentro con nuestro Señor. Y yo les he dicho,
¿Qué pasa cuando muere un ser querido? Nos duele porque ya no lo vamos a tener aquí. Y sí está bien, y llorar está bien, y tú vas a llorarlo hasta que se te acaban las fuerzas, sí, está bien. Es nuestro desahogo. Pero no es una desesperanza, porque sabemos que un día lo vamos a volver a ver. Y muchas veces decimos, ¿cuánto quisiera estar en ese momento para entonces volver a ver a mis seres queridos? Mira, cuando lleguemos allá y nos encontremos cara a cara con nuestro Salvador, ese gozo va a eclipsar a cualquier otro tipo de gozo o anhelo de ver a alguien más. Claro, vamos a tener toda la eternidad para podernos ver con nuestros seres queridos. Pero ese gozo de la bienvenida de parte del Señor va a eclipsar todo tipo de otro gozo o anhelo que tuviéramos en ese momento por encontrarnos con el Señor. Pero nosotros somos sus santos, somos sus amados, y por eso podemos gozar de sus cuidados ante la adversidad que nosotros enfrentamos como creyentes. Porque ¿qué pasa? Si tú vives como incrédulo, no enfrentas ningún tipo de adversidad. Así vive el mundo. Si tú estás participando de cosas incorrectas, de negocios sucios, eso es lo que busca el mundo. Entonces no vas a pasar ninguna adversidad ni ninguna persecución. Pero que tú, cuando te manifiestas como un hijo de Dios y haces las cosas que lo glorifican, ¿ustedes recuerdan ese seminario de libertad financiera? Cómo este hombre había dicho que hacían unos contratos para que ninguna persona pudiera usar en el futuro alguno de sus propiedades para abortos, para vender pornografía o para hacer pornografía, etcétera. Porque él quería que todo lo que Dios hacía que pasara por sus manos fuera bendecido, fuera para la gloria de Dios, se usara con fines correctos. Y claro, es uno de los más grandes empresarios de bienes raíces en Fort Worth, Texas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cuál es el propósito por el que estamos aquí nosotros? Extender el reino de los cielos. Pero ante eso vas a enfrentar persecución. No vas a ser famoso o popular. ¿Por qué? Porque dicen, no, con esto no podemos contar para las chavas o para la pornografía o para las malas palabras o para los chistes groseros o para hacer las transacciones incorrectas y sacar dinero indebido de esta empresa o tal cosa, ¿no? Entonces te rechazan. Claro, pues gracias a Dios que sea por eso, ¿no? Y porque te manifiestas recto en el Señor. Y si a pesar de manifestarte correcto en el Señor padeces ese tipo de persecuciones, glorificas a Dios. Gracias Dios de lo que me libraste. Pero a pesar de esas circunstancias, cuentas con los cuidados de Dios ante esa adversidad. Se levantó contra ellos. Y luego muchas veces lo que hacían era inculparlos. Ah, mira, se convirtió fulanito y yo tenía algo contra él, vamos a delatarlo. Y los delataban y los entregaban. Y además estaban tan encolerizados que veían la forma de tratarlos de agarrar, porque ellos se habían comido la mentira de Nerón de que ellos habían sido los que levantaron el incendio en Roma. Y que gracias a ese incendio mucha gente se había quedado sin sus casas y habían tenido grandes pérdidas. Y los perseguían. ¿Y qué decían entonces? Eso me saco por ser cristiano. Cuando eres un auténtico creyente, valoras lo que Dios ha hecho en tu vida y de dónde te ha rescatado y de lo que te ha librado. De un infierno eterno, de una esclavitud en el pecado, te ha dado vida eterna. Estas cosas, ¿cómo las puede comprar alguien que no tiene relación con Dios? Por mucho que sea exitoso en este mundo. Ahora, ¿cómo es que Dios nos eligió? Nos eligió porque Dios sabía que tú le ibas a decir sí a Jesús cuando tuvieras ese encuentro con el Señor. Y que a través de decirle sí a Jesús lo ibas a seguir, sin importarte las circunstancias. Yo les decía de esta señora que se me acercó y me dice, mira, yo he entendido muy bien el mensaje, pero yo no me voy a convertir si primero no se convierte mi esposo. Porque yo sé que si yo me convierto a Cristo, mi esposo se va a aprovechar de mí.
Y yo le digo, ay, espérame, déjame ver qué te ayudo, qué te digo. Y por más que busqué en la Biblia, no había nada que le pudiera ayudar en ese sentido. Porque en la Biblia no viene una conversión con alguna condición. Dios dice, entrega tu vida al Señor sin importar lo demás, si las demás personas lo hacen o no. Dios quiere librarte de una eternidad en el infierno y darte la gloria a su lado. Y que disfrutes de su comunión y su compañerismo. Y de la transformación que Él logra en tu corazón, de un hijo de Satanás a un hijo de Dios, de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, dice la Escritura. Es una maravilla vivir en esa libertad que Dios nos da como hijos de Dios. Yo no vivía en libertad en mi vida de pecado. Yo puedo salir en la calle acompañado de mi esposa, con mis hijos, con la frente en alto, sin ningún problema. Ay, no vaya a ver la movida o cosas por el estilo, que luego te sobresaltan el corazón. Una libertad completa, total y lo disfrutas. Esta es la libertad que Dios nos da como hijos suyos. Entonces, Él sabía que nosotros íbamos a decir sí al momento de la conversión. Ahora, no tienes más que dos opciones. Cuando se te presenta el Evangelio, lo único que puedes decir, sí, Señor, te acepto, o no, Señor, no te acepto. Tú podrás decir, no, yo también puedo decir, mejor me espero un poquito, o más adelante cuando esté más grande, o cuando ya haya disfrutado la vida, entre comillas, disfrutado la vida, ¿verdad? Porque le dicen disfrutar la vida, hundirte en pecado, y eso es desesperación total. Pero le dicen disfrutar de la vida. Todos esos son no, Señor. Es no, Señor. Y cuando el Señor diga y nos enfrente en aquel día, no, pero yo nunca te dije que no, yo te dije que más adelante. No, es que esto era un no. Hay nada más un sí o un no hacia Cristo. O lo acepto o no lo acepto. Podrás ponerle muchas palabras y disfrazarlo de muchas maneras, pero nada más hay de estas dos. Y Él sabía quién sí lo iba a aceptar y quién no lo iba a aceptar. Y todos aquellos que lo aceptaban y lo seguirían como su Señor. Él lo sabía. Y todos aquellos que tomaron esa decisión de seguirlo, fueron los que Dios los hizo sus elegidos y sus llamados y su pueblo. Más adelante vamos a ver en el capítulo 2, mas vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, para que lo comportáis, para que otros conozcan el evangelio de salvación. Y Dios nos usó. Entonces, somos sus elegidos. Cada creyente, cada persona que le ha dicho sí a Dios. Entonces, despreocúpate con que este tipo de ideas, porque yo he visto personas que han sido totalmente atrapadas por el demonio por pensar de esta manera. Si soy su elegido, haga lo que haga, de todos modos me voy a ir al cielo. Y si no soy su elegido, haga lo que haga, de todos modos me voy a ir al infierno. Así es que voy a hacer lo que se me da la gana. El diablo se salió con la suya, con esa alma, para llevársela al infierno. Conozco personas así, que cuando estoy cerca de ellos hasta huelen a azufre. Casi. Y no quieren entender. No quieren entender. Y digo, está escrito. Todo es en relación a Cristo. Si lo has aceptado o no, si te has arrepentido o no, si le has entregado tu voluntad o no, todo es en relación a Cristo. Leamos lo que dice en Romanos, si fueras tan amable, Silvita. Romanos 5:9. No, perdón, es Romanos 8, 28 y 29, disculpen. Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos predestinó, dice aquí, para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es la imagen de su Hijo? Por ejemplo, en 1 Juan 4:8 dice, Dios es amor. Varias partes en 1 Juan lo dice, Dios es amor. Y Él nos predestinó para hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Empezamos a vivir en su amor. Me platicaba una persona que se encontró un dinero tirado y dijo, uy, es mi día de suerte, ya tengo este dinero para mí. Y dijo, no lo voy a hacer, lo voy a devolver. Y entonces buscó entre las cosas que tenía y ningún billete decía su nombre, ninguna tarjeta, bueno, las tarjetas sí traían su nombre, pero no traían ni teléfono, ni dirección, ni nada. Y encontró una ficha de depósito. Y resulta que era una ficha de depósito de un banco donde un familiar de esta persona trabajaba y le pidió que le diera su teléfono. Y le dijo, ay, pero esto me voy a jugar el trabajo. No, pero nada más voy a hacer para hablarle y decirle y lo borro. Y total que lo convenció y le dio el teléfono y le habla a la persona. La persona le dice, mire, gracias por llamarme, quédese con todo si quiere, pero devuélvame la foto de mi papá y de mi mamá, son los únicos que tengo. Y le dijo, no, yo le voy a devolver hasta el último centavo. Y le devolvió todo. Y se sintió gozosa esta persona en el Señor por haber hecho esta acción. Ahora, le dije, ¿sabes por qué actuaste así ahora? Porque lo que obró en tu corazón fue precisamente el amor de Dios. Dios es amor. Y el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No hace nada indebido y no busca lo suyo. Lo correcto era regresarlo. Lo incorrecto era, me hago el pato y ya, ¿no? Sí, curiosamente era de donde trabaja este familiar, pero no lo tenía y ni modo, no tenía teléfono. Y este era su día de mala suerte y el día de mi buena suerte. No hago nada indebido. No busco lo mío. Es más, ¿qué hubiera pasado si yo fuera el que hubiera perdido ese dinero? A mí me hubiera gustado que me lo devolvieran. Eso es lo que yo voy a hacer. No voy a hacer nada indebido. Y en esto se manifestó el Espíritu de Dios en el amor de Dios. Entonces, te entiendes que todo te ocurre para bien, aunque las cosas sean adversas. Y a veces pensamos, esto no es parte de Dios, esto es parte del diablo. ¿Y qué, Dios no lo controla todo? ¿Dios lo pudo haber evitado o no lo pudo haber evitado? Claro que Dios lo podía haber evitado. Pero si Dios lo permitió es con un propósito. Y por eso para los creyentes que saben que yo fui elegido por Dios para hacerme conforme a la imagen de su Hijo, algo me quiere enseñar del carácter de su Hijo. Y algo quiere producir en mí del carácter de su Hijo para manifestarlo a las demás personas. Ahora imagínate estas personas siendo perseguidas, huyendo por sus vidas, llegando a estos lugares y viéndolos en el amor de Jesucristo. ¿Por qué se convertían tantos? Porque veían el amor de Jesucristo. No es un amor humano. Fíjate, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Eso es humano? Eso es divino. Empezamos desde que es sufrido, que el término es paciente o longánimo, la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarme. Oye, ¿quién no quiere tener ese poder de que cuando vienen cosas adversas no te enojes? Y me refiero a adversidades. ¿Qué pasa con Pablo y Silas en la cárcel después de haber sido azotados? La gente esperaría que vinieran blasfemando contra el gobierno y contra los romanos y diciendo serpientes y escorpiones saliendo de sus labios. Y son atados, puestos en el cepo,
y empiezan a cantar alabanzas al Señor. No se alteraron ante la adversidad. Y a nosotros, porque de repente se nos cruza alguien indebidamente en el tránsito y andamos diciéndoles hasta de lo que se van a morir, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos ante la adversidad? Porque este amor, dice, nunca deja de ser. Se desarrolla en esta vida y se perfecciona en la eternidad. Cuando estemos en el cielo va a ser un amor perfecto. Y por eso va a ser la gloria y por eso va a ser el cielo. Vamos a experimentar esta clase de amor de manera perfecta en la eternidad. Pero mientras tanto, imagínate el impacto. El impacto de Pablo y de Silas ante la prisión es que Dios hace que haya un terremoto y se abrieron las puertas. Este hombre se iba a matar y Pablo le dice, no te mates. Nadie ha salido de su lugar. Y muchos podrían haber dicho, ya están abiertas las puertas sobre el carcelero. Y lo hubieran hecho papilla, picadillo. Todo el mundo estaba asombrado de lo que habían visto en ellos, de este terremoto que habían visto. Y en la Biblia se nos habla que se convirtió el carcelero y su familia. Yo te podría decir, sin temor a equivocarme, que muchos de los que estaban presos también, sin temor a equivocarme, porque esto no es normal. ¿Cómo no se quería convertir la gente para experimentar esto? Estaban huyendo, los estaban persiguiendo. Y al llegar allá manifestaban el amor de Jesucristo. Oye, ¿cómo se come eso? ¿Cómo es que puedes actuar así? ¿Cómo que puedes vivir así? Si tus propiedades te las quitaron, ¿cómo es que tú puedes vivir así y tener esa tranquilidad y manifestar ese amor y ser la persona que eres? Esto seguro los llenaba de gozo, porque estaban viendo a Jesús. Y tú puedes manifestar a Jesús en tu hogar, con tus hijos, en tu trabajo, aunque tengas persecución ante ellos. Lo primero que va a surgir es tu carne, pero el Espíritu entrará y la pondrá en su lugar. La persona que me guió a Cristo, en una ocasión trabajábamos en el mismo banco, y en una ocasión buscaba su Biblia y no la encontraba, y él empezó a sospechar que alguno se la había escondido, y la buscaba, y de repente se sienta, y al levantar su vista, la encuentra colgada del techo. Y cuando la vio, oyó las risas de los compañeros. Se levantó, la descolgó, como si nada. Y luego empieza a tener un diálogo con uno de ellos, y la persona ofendiéndolo tanto, que en esa ocasión me pidió que si pasaba por él, creo que estaba en el taller de su carro, y se sube y me dice, vámonos Memo, vámonos. Y pues vámonos, ¿verdad? Y le digo, oye, ¿qué te pasa? Nunca te había visto así de alterado. Él representó a mi país en competiciones de karate, él era cinta negra. Y me dice, estuve a punto de tumbarle los dientes a una persona. Seguro que se los hubiera tumbado. Pero, ¿cómo hubiera hecho para hablarle después de Cristo? Entonces, él valoró lo que Cristo había hecho en su vida. Y gracias a eso que Cristo había hecho en su vida, eso no hubiera solucionado nada. O sea, le tumban los dientes y ¿qué? Eso era lo que quería, saber que eras un hipócrita. Y se hubiera llenado su boca del gusto de decirlo, ¿verdad? Porque eso es lo que buscaba. Y al ver que no reaccionó como él quería, fue tocado su corazón. Así pudo ganar a muchos compañeros del trabajo. Pero ¿quién te da esa paz? La gente anhela esa paz. Y esa paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es una paz que no se puede fingir si no está el Espíritu de Dios ahí. Entonces, somos sus escogidos de Dios, y al saber que somos sus escogidos de Dios, sabemos que todo está bajo su control y que todo lo que ocurre en nuestra vida ocurre para nuestro bien. Pero también somos santificados por el Espíritu y cubiertos por la sangre de Cristo. Vamos a recordar nuevamente el versículo 2.
elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. El Espíritu obró para nuestra santificación a través de la salvación. Cuando fuimos salvados, entró el Espíritu de Dios y empieza a llevarnos a una vida que es la vida de Cristo y no la vida de nuestra carne. Él hace esta diferencia gracias a esta acción que tomamos. Tomé la decisión de renunciar a mi vida de pecado para convertirme a ti, Señor. Esa es la primera decisión. Y uno podría decir, pues ya lo hiciste todo, porque simplemente tomaste la decisión de dejar vivir así para ahora vivir asado. No. Si no contáramos con el Espíritu de Dios, no podríamos. Porque el Espíritu de Dios es amor. El fruto de Él, no el fruto de mi carne, es el fruto de Él. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, dominio propio o mansedumbre y dominio propio, que es la templanza. Esto es el Espíritu de Dios. Dice que contra tales cosas no hay ley. Pero este es el poder de Dios haciéndome cada vez más como Jesús. Esto es la santificación. Apartado del mundo, apartado de las contaminaciones y de las prácticas que yo tenía en el mundo, para ahora hacer la voluntad de Dios, que se manifiesta por medio de dejar que su Espíritu libremente actúe a través de nosotros. Y esto se manifiesta. Yo no tengo que cargar un letrero de que soy cristiano. No. Es una vida que manifiesta que soy cristiano. ¿Y a quién es a quien primero se lo vas a manifestar? A la gente con que más convives. Y empezamos con el hogar, esposo o esposa. Sean creyentes o incrédulos. Con los hijos, sean creyentes o incrédulos. En el trabajo, ¿verdad? Sean creyentes o incrédulos. Porque tu comportamiento está guiado por el Espíritu. Porque tú decidiste morir a ti mismo. Clavar tu carne en la cruz, como dice Romanos 6:6. Sabiendo que nuestro cuerpo fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces nosotros crucificados ahí, la primera reacción es la carne, pero el Espíritu entra en acción, nos controla y se manifiesta, se replica a través de nuestras vidas. Entonces nuestras acciones van siendo santificadas, separadas del mundo, lejos de estas contaminaciones y prácticas, ahora a las del Señor. Y es entonces cuando tú puedes ver alguna imagen y dices, esto no es propio de Dios. Y tus amigos se admiran porque tú ya no participas de sus pecados. Bueno, también al final de Primera de Pedro lo leemos, ¿verdad? Ya no corres en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero te regocijas porque has sido liberado de esa esclavitud, que nada bueno producía en ti. Y entonces cuando yo puedo ver esa liberación que el Espíritu logra a través de esa santificación, reconozco que fue obra del Espíritu el haberme convencido de pecado, de justicia y de juicio, para poderme haber traído a la salvación, obra del Espíritu en mi vida. Y el Espíritu está obrando en cada corazón. Cuando Jesús subió a los cielos, Él lo que hizo fue enviar a su Espíritu para convencer al mundo, a las personas, de pecado, de justicia y de juicio. Si fueras tan amable, Silvita, en Juan capítulo 16, del 8 al 11. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Enfrentas el pecado y tú dices, eso es algo de alguien que no
ha conocido la salvación, que no ha sido convencido de su pecado. Yo ya fui convencido de mi pecado, ahora vivo alejado del pecado. Entonces experimento la santificación del Espíritu a través de esa salvación. Y reconozco que esto que Él logró en mi vida se manifiesta ahora en mi vida. Y es lo mismo en que yo confío para que otros también conozcan el Evangelio y sean convencidos por Dios. Yo solamente soy el instrumento. Dios me está usando, estoy llevándole el Evangelio, la palabra. Pero el que lo va a convencer es el Espíritu de Dios. Yo puedo orar y le pido a Dios para que obre en el poder de su Espíritu y convenza a las personas. Personas que amamos, que quisiéramos que fueran salvos. Amigos que conocemos, vecinos que tenemos, que sabemos que viven en este infierno porque no conocen al Señor. Y entonces lo quieren ver en alguien. Le pedimos a Dios que se siga manifestando en nuestras vidas y cuando nos pregunten, podemos guiarlos. Pero el Espíritu los tiene que convencer y yo confío en eso. Yo seguiré viviendo para el Señor, dando testimonio del Señor, pero el Espíritu tendrá que obrar en ese corazón, quebrantarlo y convencerlo. ¿Tú puedes hacer eso? Jamás. El único que lo puede hacer es Dios. No nos demos a la tarea de hacer la de Dios y tratar de quebrantar el corazón de otras personas cuando esta es obra del Espíritu de Dios para quebrantar al hombre. Fue el que quebrantó mi corazón, el que me convenció a mí de pecado, de justicia y de juicio. Y lo mismo sigue haciendo. Por eso es que no hay ningún solo lugar en todo el planeta que no lo contenga Dios. Él lo contiene todo. En Él vivimos y nos movemos y somos. Si hubiera algún lugar donde no estuviera Dios, ahí no habría vida. No habría vida. Entonces Él está operando en cada corazón a través de su Espíritu para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio y puedan venir al conocimiento de Jesucristo. ¿Por qué? Porque como dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos salvarnos. No existe. Entonces el Señor los convence y vienen a los pies de Cristo. Y aquí menciona también para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El Espíritu nos lleva a esa salvación, es el que nos santifica y es el que nos cubre con su sangre. A pesar de que nosotros merecíamos el castigo, el juicio, la condena, la ira de esa ley perfecta y santa de Dios, Jesucristo nos justificó con su sangre. Leamos lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Merecíamos esa ira, pero nos justificó con su sangre. Entonces, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dice, para obedecer. Lo que nos distingue como creyentes es que ahora nosotros estamos dispuestos y deseosos de obedecer los mandamientos divinos, de obedecer a la palabra de Dios. Repasemos el versículo 2, si fueras tan amable, Osvaldo. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos según el conocimiento anticipado de Dios Padre, la presencia, en santificación del Espíritu, a través de la salvación nos santifica, para obedecer y ser rociados. Su sangre nos justifica, pero nos lleva a obedecer una vida de obediencia a la palabra de Dios. Cada vez que tú leas algo en la Biblia y de repente sientes un palpitar del corazón porque no quieres obedecer a esto, o quizá quisieras saltarte ese mandamiento,
acude en oración al Señor. Y dile, Padre, mi propósito fue entregarte mi voluntad para hacer la tuya. Aquí siento por dentro un rechazo. Líbrame de este rechazo para obrar en obediencia a este mandato específico que yo sé que he permitido que mi orgullo me derrote. Libérame, Señor, y permíteme hacer tu voluntad. Y lo leo con el propósito de hacerlo, no de rechazarlo y decir, este es el único que me falta, pero estos dos van bien, ¿verdad? Pero este es el que me falta. No, nuestro propósito es en todo, Señor. Permíteme obedecerte en todo, a lo que me dejaste escrito en tu palabra. Leamos lo que dice en Hebreos capítulo 5, versículo 9, si fueras tan amable, Silvita. Te pediría algo, Lucas 6, 46. Y Silvita, Mateo 7, 21. Pero empecemos con Hebreos 5, 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Autor de eterna salvación para todos los que ¿qué? Es lo único que tenemos que hacer. Obedecer a su llamado de salvación y obedecer a lo que nos dice en su palabra, no solo para la salvación, sino también para nuestra transformación, haciéndonos cada vez más semejantes a Cristo. Por eso el Señor dice en Lucas 6, 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿cuánta gente no le llama Señor al Señor Jesús? Pero porque ha sido un término que les han enseñado. Simplemente un término que conocen, pero no es una realidad en sus vidas. Él no es Señor de sus vidas. Sus vidas siguen siendo gobernadas por las personas. Porque Él dice, ¿por qué me dices Señor? Si me llamas Señor, es porque estás dispuesto a rendirte a mí para hacer lo que yo digo. Ya no hacer lo que tú quieres, sino ahora hacer lo que yo digo. Ya no hacer lo que se te da tu gana, ya no hacer tu propia voluntad, ahora hacer la mía. Tu propia voluntad, ¿hacia dónde te llevaba? ¿Qué ocasionaba en tu vida? Te llevaba a final de cuentas al infierno, pero también traía mucha desgracia en tu vida. Ahora vas a obedecer lo que realmente va a bendecir tu vida. Y todavía nos resistimos a eso. ¡Qué tremendo! El corazón del hombre es tremendo. Pero el que obedece, lo disfruta. Leamos en Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, ¿de qué se trata? Porque me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo. Porque si no haces lo que yo digo, solamente el que hace lo que yo digo entrará en el reino de los cielos. Pero si me dice Señor, Señor, y no hace lo que yo digo, no entrará en el reino de los cielos. Y más, dice que algunos le dirán Señor, Señor, y no hacían lo que él decía, porque al final dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Eran hacedores de maldad. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y ahí tienes a la profeta esta que dice, recibí la revelación de Dios que me decía que abandonara a mi esposo y me uniera con este otro hombre. Y dejó al esposo y se unió con el otro hombre. A nosotros nos da risa. Pero eso ocurrió y la gente se lo come como que esto era de Dios. ¿Cuándo Dios nos va a pedir algo contrario a la palabra de Dios? Sería una contradicción, esto es imposible en Dios. Y luego, como no le funcionó, ahí tienes a la profetisa, ¿verdad? El Señor me profetizó ahora que tengo que regresar contigo. Y como es la profeta, ya el otro también no la había aceptado, pero no sé si ya la aceptó. Pero fíjate nada más cómo pueden jugar con el Señor con estas cosas. ¿Y a quiénes engañan? Dice en Mateo 22, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. A los que ignoran las Escrituras es a los que engañan.
Por eso es tan importante que nosotros las leamos, las estudiemos y las vivamos. Entonces, somos distinguidos por esto. El verdadero creyente es una persona que obedece la palabra de Dios. Ha abandonado su vida de pecado. El arrepentimiento siempre involucra un abandono del pecado. Entendamos, no es nada más, me arrepiento para hacer la oración y ya soy salvo. Eso no existe. O sea, eso es un engaño. Pero ya hice la oración, me voy a ir al cielo. Conozco personas que están en ese engaño y creyendo que ya son salvos. Fíjate, qué engaño. Cuando despierten después de la muerte, se van a encontrar en el infierno. Pero yo hice la oración. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Los engañaron? El diablo los engañó. El arrepentimiento siempre involucra un abandono del pecado para ahora hacer la voluntad del Señor. Si en este camino pecas, fíjate muy bien, no estoy diciendo que pasamos a ser perfectos, esto hasta que lleguemos al cielo, pero si hay un abandono del pecado, ¿en qué sentido? Pequé, bueno, volví a pecar. Me enojé y le grité a mi esposa y volví a pecar. Voy y le digo, en la humildad que nos da el Espíritu, Blanquita, perdóname. Pequé contra Dios, pero pequé también contra ti, perdóname. Pido perdón, no lo dejo así. Si de repente hubo un negocio y sabes que te dieron de más, es mi día de suerte. No, se lo tienes que devolver. Entonces, si seguimos siendo pecadores, pero arrepentidos, a esto nos referimos. Arrepentidos, obramos en arrepentimiento, pedimos perdón y de igual manera estamos dispuestos a perdonar cuando nos ofenden a nosotros. Esta es la nueva vida en Cristo. ¿Entendemos a lo que me refiero? A que no somos perfectos, porque tengo que ser muy cuidadoso con esto, porque muchas personas dicen, es que no soy perfecto, ¿no viste? Memo lo dijo en el estudio, no soy perfecto, para hacer su justificación, para seguir viviendo en su vida de pecado. No, eso no es así. Abandoné el pecado y ahora vivo cada vez más cerca del cielo. Altibajos, sí, pero cada vez más cerca del cielo. Y en los bajos pido perdón y sigo creciendo y cada vez más cerca del cielo. A eso me refiero. Entonces, por un lado, somos personas que se distinguen por ser obedientes y por personas que experimentan en carne propia algo maravilloso, que solamente Dios te lo da. La gracia y la paz. Leamos nuevamente el versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué es la gracia? Es el favor y las bendiciones inmerecidos que Dios nos da en la vida a partir del momento de la salvación. Bendiciones sin límite. Empezó con la salvación. Dice Efesios 1:7, si puedes leerlo, Silvita. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, y luego dice, según las riquezas de su gracia. Empezamos a vivir en ese favor de Dios. Y llego con Dios en genuino arrepentimiento. Padre, nuevamente pequé. Dejé que saliera mi carne y le grité a esta persona. Y tú dices que el amor no se irrita. Padre, libérame de esto, que es mi carne. Dame la gracia de experimentar tu espíritu que se manifiesta en este amor que no se irrita. Tú tienes el poder, por eso acudo a ti.
Ya estás en mi corazón, por eso acudo a ti. Y entonces, antes de volver a enfrentar una situación similar, aprendemos a orar. Y le pides a Dios, Dios, por favor, líbrame de que me irrite. Yo les comenté de este amigo que iba hacia el jardín con la carreta y ya habíamos acordado un día anterior, y es parte de la junta directiva, que no se podía usar para hacer fogatas. Y cuando yo llegué con él, hasta me quería incitar al pleito, y yo con toda tranquilidad le dije, Jorgito, te amo mucho, amo a tu esposa, a tu hija, no vamos a hacer esto, no cuentes conmigo para hacer esto, ¿qué tal si mejor lo platicamos mañana? Y así lo dije, y me regresé a mi casa sin ninguna alteración, En otro tiempo, ¿qué hubiera dicho? Estaría fúrico, este pobre tonto, le hubiera partido los dientes y delante de su mujer, y mira nada más qué papelón hubiera hecho, etcétera, etcétera. Nada. Al contrario, iba caminando, Dios, yo te alabo porque tú lograste esto. Y no siento ninguna ira, ningún problema en mi corazón ni en mi estómago, y llegué y hasta cené. Yo quiero preguntarte, cuando estás airado, ¿tienes hambre? ¿Tú comes? Tienes primero que tranquilizarte. Es más, en mi época, cuando tenías algún problema de estos, lo que se usaba era que te daban un pan duro para que se te baje la bilis, así decían. Yo no sé mucho de esto, pero así decían, ¿no? Y te comías el pan duro y se te bajaba la bilis. No, pan blandito, tortilla blandita, todo bien. Pero solamente es el poder de Dios. Claro que no hay nada de qué jactarnos, todo es poder del Espíritu. Pero tú se lo pides y experimentas todas estas gracias, regalos, favores inmerecidos que Dios nos da en la vida por medio de la salvación. Y la paz es estar confiado y seguro en el amor y en los cuidados que Dios tiene por tu vida, porque ahora eres su hijo y sus ojos están puestos en ti. Porque los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, dice un salmo. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Entonces sabes que estás siendo cuidado por Dios. Tienes paz en tu corazón. Hay muchas razones por las cuales no tener paz. Vivimos en lugares peligrosos. Mi hijo leyó una lista de lugares peligrosos el día de ayer, estábamos platicando, y me empezó a leer esos lugares peligrosos en el mundo, los más peligrosos en el mundo. ¿Sabes qué lugar ocupa Guatemala? No aparece. Y tú dices, ¿cómo no va a aparecer? Pues también hay peligros. No aparece. Y como 5 o 6 estados de mi país, estados, los primeros en la lista, 5 o 6. ¿Y qué voy a hacer como creyente? Digo, si no tienes que hacer en estos lugares, pues mejor ni vayas, ¿no? Pero si por alguna razón necesitas estar ahí, el más peligroso es Monterrey. No es cierto. Pero es que sé que va a ir a Monterrey. Si no te lo decía, me salió un grano en la lengua. Ay, no. Perdón, no tenía que haberlo dicho. Pero sí se mencionan varios estados, y si no tienes que, tampoco se trata, es que estoy cubierto por la sangre y no me va a pasar nada. No. Dice el sabio, no dice el sabio, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. No, pero si por algo tengo que estar ahí, confío en el Señor. En la época ya estaba empezando a salir a acabarse lo del COVID, y me dice un amigo, oye, ¿puedes irle a predicar a tal casa, en tal familia? Le digo, sí,
Y me dice, ¿con qué medio social lo harías? Le digo, si me aceptan, yo voy. Y era para una reunión para orar por un familiar que había muerto del COVID. Pues a confiar en el Señor, porque voy a hacer lo que Dios quiere que haga, compartir el Evangelio. Y ya tenemos 3 años reuniéndonos. Yo creo que la gracia y la paz que experimentamos como hijos de Dios es algo que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz de Dios. Leamos el Salmo 4:8. Creo que sigue Osvaldo. Romanos 8:6, Silvita. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Porque mi confianza está en el Señor. ¿Cuánta gente no puede dormir en paz porque no tiene relación con el Señor? En paz no puede dormir el pobre porque no sabe de qué manera hacer para salir de su pobreza. En paz no puede dormir el rico porque no sabe en qué se pueden desperdiciar sus riquezas. Y en paz no puede dormir el adúltero porque no sabe en qué momento lo van a descubrir. Y yo conocí a una persona que no pudo ni siquiera morir en paz porque sabía que en ese momento se iban a encontrar todas sus vejaciones que había hecho en la vida, ¿verdad? Supe de un caso donde mandó al amante a Europa cuando él ya estaba a punto de morir, un directivo de Banamex. Y la mandó para que no se fueran a encontrar con otras personas ahí en el velorio. Qué bonito poder decir, en paz me acostaré. Duermes en paz, disfrutas en paz. Eso hasta te beneficia a tu propia salud. Leamos en el... ¿Te pedí a ti, verdad? No, a ti. Ok. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Quieres leer Juan 16:33, Osvaldo? Fíjense muy bien, ocuparse de la carne es muerte, ahí no hay paz. En el pecado, ahí no hay paz. El ocuparse del Espíritu es vida y es paz, claro, la paz es vida. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, todo lo que nos dejó escrito fue para que nosotros pudiéramos disfrutar de esa paz. Si tú tienes paz con Dios, tienes paz en tu corazón, tienes paz en tu actuar, estás viviendo en su comunión, no hay nada que cargue tu conciencia que te robe el sueño. Estás en paz con Dios, tienes paz y disfrutas de ese gozo que te da en su gracia y en su paz. Ante los embates de la vida, podemos disfrutar de ese gozo, de esa paz, de esa seguridad que nos da como hijos elegidos por Dios, porque aceptamos la salvación en Jesucristo y sabemos que Él lo controla todo. Nada se sale de su alcance. Y por eso podemos confiar todas las cosas a Él en la oración, sabiendo que Él lo controla todo. Y puesto que sabemos que Él lo controla todo, podemos descansarle en la oración pidiendo conforme a su voluntad. Porque el que lo controla todo y lo sabe todo, sabe que es lo mejor. Por eso le pido conforme a su voluntad y descanso en el Señor. Esa es la gracia que tenemos como hijos de Dios.
y podemos tener paz. Se encontraba Martín Lutero muy preocupado porque había ciertas cosas que lo angustiaban, que podrían poner en riesgo la reforma que él había iniciado y que no lo dejaban tranquilo. Estaba en total angustia. Y de repente tocan a la puerta y abre la puerta y se encuentra con su esposa vestida de luto riguroso. Y le pregunta, mi amor, ¿quién murió? Y le dice ella, ¿no sabes? No, no lo sé. Ha muerto Dios. Mi amor, ¿cómo dices eso? Eso es imposible. ¿Cómo crees? Si Dios es espíritu, Él no puede morir. ¿Estás seguro de eso? Claro, estoy seguro de eso. Dios nunca va a poder morir, a Él nadie lo puede matar, tan seguro como el sol que nos está alumbrando en este momento. Entonces, ¿por qué estás tan angustiado y tan intranquilo en estos momentos? Y él se dio cuenta de la razón que tenía su esposa. Y en ese momento oró a Dios para que volviera su paz. No podemos desviar nuestra atención de las cosas de arriba. No podemos separar nuestros pensamientos de quién es nuestro Padre y quién mora en nuestro interior. Es el Dios Todopoderoso que lo controla todo y podemos descansar en Él, en oración. Qué hermosa bendición pudieron disfrutar todas estas personas que habían sido enviadas. Estaban en la dispersión, estaban enviados porque los querían matar. Y uno podría decir, ¿aún cuando me quieren matar puedo descansar en paz? Sí, porque yo sé que no voy a vivir ni un minuto más ni un minuto menos que el que Dios tenía planeado para mi vida. Y hasta entonces seguiré descansando. Un amigo que vive en Guadalajara tenía que ir a predicar a un lugar cercano, tenía que agarrar carretera, y cuando regresaba en la noche le asaltaban pensamientos de que iba a encontrar su casa y su esposa asesinada, sus hijos asesinados, y pensamientos así que a veces así es nuestra mente, ¿verdad? Hasta que finalmente él oró a Dios. Padre, yo solo te pido que ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a mí nos lleves a tu presencia antes del momento en que tú tenías destinado para eso. Descanso en tu perfección y en tu control de todas las cosas. Pudo descansar y ser liberado de esto. Así es. Cuando está en las manos de Dios, está en las mejores manos. Y cada uno de estos versículos que leímos son una gran seguridad a nuestras vidas. Y somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y podemos disfrutar de que Él lo controla todo, incluso las circunstancias que rodean nuestra vida, cada día de nuestra vida. Así es que podemos descansar en Él en oración y dormir en paz. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Vamos a hacer una oración para terminar. Agradecidos estamos contigo, Señor, por la gran bendición que nos das de ser hijos tuyos y el aliento y gozo que nos das a través de tu bendita palabra al confirmar todas estas cosas y bendiciones que tenemos por haberte conocido. Te pedimos que esa gracia y paz que tú tienes para cada hijo tuyo a lo largo de la historia la has tenido y también en la actualidad lo quieres tener para con nosotros. Permítenos disfrutarlo, Señor. Y a través de esto dar a conocer a los que nos rodean que somos hijos tuyos y que tú eres quien está obrando en nuestras acciones y en nuestro interior. Bendícelos, te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Muchas felicidades a cada una de las mamis. Yo les mandé un mensajito por el chat, pero de todos modos se los quería decir. Que Dios las bendiga en ese hermoso ministerio que tienen, de dar testimonio en su familia y de alentar a sus hijos a vivir al Señor de una manera práctica. Que Dios las siga usando y bendiciendo grandemente. Nos vemos primero Dios el próximo domingo.